Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver el ejercicio 4C del capítulo de funciones exponenciales de la cartilla de trabajos prácticos. En este caso, el ejercicio nos da una función g y nos pide que encontremos el dominio de g' y g' en 1. Para encontrar el dominio de g', lo primero que necesitamos es el dominio de la función g, porque el dominio de la derivada está contenido en el dominio de la función. Entonces, veamos qué condiciones tiene que cumplir la variable x para poder pertenecer al dominio de g. En este caso, la función g está escrita como un cociente entre dos funciones. La función del numerador no tiene problema, está definida para todos los reales, porque es una composición entre una función trigonométrica seno y una polinómica. La función del denominador tampoco tiene problemas, excepto cuando x vale 0, porque justo el exponente de la función exponencial es 1 sobre x, y 1 sobre x no está definida si x vale 0. Entonces, por un lado, necesitamos que x sea distinto de 0. Y por otro lado, como todo esto está en el denominador, necesitamos que 3 menos c a la 1 sobre x también sea distinto de 0. Para encontrar qué valor hace que esto sea igual a 0, vamos a hacer un cálculo auxiliar. Y vamos a resolver la ecuación 3 menos c a la 1 sobre x igual a 0. Despejamos. Y como la variable aparece en el exponente de esta función exponencial, lo que conviene hacer para despejar es aplicar logaritmo neperiano en ambos miembros. En general, cuando trabajamos con una función exponencial, se aplica el logaritmo en la base de la función exponencial. En este caso la base es g, por eso vamos a aplicar el logaritmo neperiano. Entonces nos queda que el logaritmo neperiano de 3 es igual al logaritmo neperiano de e a la 1 sobre x. Como la función exponencial y la función logarítmica son funciones inversas, al componerlas, el resultado nos da 1 sobre x. Entonces, 1 sobre x es igual al logaritmo neperiano de 3. Y despejando, el valor que hace que eso sea 0 es x igual a 1 sobre el logaritmo neperiano de 3. Entonces, x tiene que ser distinto de 0 y tiene que ser distinto de 1 sobre el logaritmo neperiano de 3. Por lo tanto, el dominio de nuestra función g va a ser todos los reales, excepto el 0, y 1 sobre logaritmo neperiano de 3. Bueno, ya conocido el dominio de la función g, para encontrar el dominio de la derivada, tenemos que derivar la función. Que ese es el tema nuevo que estamos trabajando, que sería la derivada de la función exponencial. Entonces voy a guardar el resultado por acá. El dominio de g era todos los reales, excepto el 0 y 1 sobre el logaritmo neperiano de 3. Y vamos a recordar algo que ya han visto en la teoría, y es que la derivada de la función exponencial en base e es la misma función exponencial en base x. Si tuviéramos una función exponencial en base a, la derivada es el logaritmo neperiano de la base por la misma función exponencial. Por esto la derivada de la exponencial es una de las más fáciles que nos va a tocar ver. Y teniendo eso en cuenta, podemos realizar la derivada de esta función g. La función g está escrita como un cociente, así que vamos a necesitar usar la reglita de derivación del cociente. ¿Qué decía la reglita de derivación del cociente? G' de x va a ser, en el denominador va la misma función del denominador, pero elevada al cuadrado.
Ese sería el denominador de la derivada. Y en el numerador va la derivada del numerador, que sería la derivada de esta función compuesta. Derivamos primero el seno, derivada del seno, coseno. Y por la derivada del argumento, que en este caso sería la derivada, por regla de la cadena, multiplicamos por la derivada del argumento, que sería la derivada de pi por x y que nos daría pi. Esa es la derivada del numerador, que va multiplicando a la función del denominador sin derivar menos la función del numerador sin derivar. Y recién ahora está por entrar la parte nueva, que sería la derivada del denominador, donde nos aparece la función exponencial. Entonces, tenemos que derivar 3 menos e a la 1 sobre x. La derivada de una constante 0 y menos la derivada de la exponencial. Entonces me quedaría 0 menos la derivada de la exponencial, que es ella misma, y como el argumento es 1 sobre x, por regla de la cadena necesitamos multiplicar por la derivada del argumento. La derivada de 1 sobre x es la derivada de x a la menos 1, nos quedaría menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, entonces acomodamos un poquitito y nos queda que g' de x va a ser igual a... mucho no se puede acomodar. En el denominador sigue quedando lo mismo. Y en el numerador nos quedaría coseno de pi por x por pi, que lo vamos a poner adelante, siempre conviene los coeficientes tenerlos adelante, por 3 menos e a la 1 sobre x. Y acá sí podemos hacer regla de los signos. Menos por menos más por menos. Y nos quedaría en el numerador seno de pi por x por e a la 1 sobre x sobre x al cuadrado. Y esa sería la derivada de la función g. Ahora, el ejercicio pedía el dominio de la derivada de g' en 1. Entonces, observemos un poquito la forma de la derivada. Tenemos la misma condición que en la función g, porque en el denominador sigue siendo lo mismo pero elevado al cuadrado. Entonces, 3 menos e a la 1 sobre x tiene que ser distinto de 0. Y por otro lado, x tiene que ser distinto de 0 porque el exponente de la exponencial es 1 sobre x. Además se agrega acá la condición de que x tiene que ser distinto de 0, pero bueno, es una condición repetida que ya la teníamos. El coseno está definido en todos los reales, esto no tiene problemas, esto no tiene problemas más que en x igual a 0, así que el dominio de la derivada sigue siendo el mismo que el dominio de la función g. Entonces, el dominio de la derivada sigue siendo los reales, excepto el 0 y 1 sobre el logaritmo neperiano de 3. No hay ningún otro valor que tengamos que sacar. Y eso es lo primero que nos pedía el ejercicio. Y por último, nos pedía que calculemos g' en 1. Yo voy a borrar acá. Voy a dejar la g' ahí para poder calcular g' de 1. G' de 1 es reemplazar la x por 1. Me quedaría pi por coseno de pi por 3 menos e a la 1 menos seno de pi por e a la 1 sobre 1. Todo dividido
en 3 menos e a la 1 al cuadrado. Bueno, sabemos que el coseno de pi vale menos 1, que e a la 1 es e a la 1, que seno de pi es 0, por lo tanto todo esto es 0, y entonces nos quedaría menos pi por 3 menos e sobre 3 menos e al cuadrado. Simplificamos y obtenemos que g' de 1 es igual a menos pi sobre 3 menos e. Bueno, y ya borré, pero como habíamos dicho, lo nuevo de este ejercicio es la derivada de la función exponencial, que en este caso estaba compuesta con una racional y había que usar la regla de la cadena para derivarla. Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos después.